Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un poco, a ver si podemos montarlo todo. Vamos a ver lo que es Cloud9, vamos a ver cómo generar un Docker, vamos a ver de una forma muy sencilla, vamos a ver cómo subirlo a un registro de contenedores de AWS, cómo lanzarlo en Fargate, incluso cómo hacer un clúster de Kubernetes con ese mismo Docker. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ello. Como siempre, arrancamos el Learning Lab de Academy, ya lo hemos visto en otros vídeos, por lo tanto ya no lo tengo que contar, lo tengo ya arrancado por aquí, por lo tanto abro la consola y nos vamos directamente al ejercicio, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, vamos a ver en este caso un ejercicio de desarrollo. Venimos aquí a desarrollo, bueno, vamos a ver un servicio de los que es en desarrollo que se llama Cloud9, que es un IDE as a Services, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un IDE as a Services. ¿Por qué? Pues porque es un editor de código que nos lo da AWS en una instancia de EC2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a arrancar una instancia de Cloud9 para hacerlo, ¿de acuerdo? Aunque yo ya tengo por aquí alguna ya arrancada, vamos a hacer una nueva máquina que le vamos a decir y le vamos a llamar demo docker. De acuerdo, le voy a poner la misma descripción. Me va a decir que me va a crear una máquina de C2 con una T2 micro y que me la paga a los 30 minutos si no la utilizo. Le voy a decir que sí y me creará el entorno virtual en una máquina Linux con un entorno que yo pueda trabajar. No sé si le he dado a crear, hay errores. Un segundo. Vale, como veis me da aquí un error, ¿de acuerdo? Porque me está diciendo que necesito permisos de IAM y sabéis que nosotros todo esto estamos en un entorno de desarrollo, en un entorno de educación que nos da bastantes problemas, algunas cosas de permisos, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a elegir System Manager, sino que vamos a decir que vamos a acceder a esta máquina a través de SSH. Si no os viene por defecto SSH, cuidado que os dará ese error, elegimos SSH y creamos la máquina. Importante lo que acabo de decir porque si estuviéramos en un entorno si estuviéramos en un entorno real, lo que hace es instalarnos el agente de un servicio que no tenemos por qué conocer, que se llama System Service Manager, y entonces nos vamos a conectar a la máquina de C2 que contiene Cloud9 sin tener el puerto 22 abierto, ¿de acuerdo? Es decir, ganamos en seguridad. Pero en el caso de un entorno como estamos de enseñanza, eso ahora mismo no nos funciona y tenemos que cambiarlo a SSH para que nos funcione, ¿de acuerdo? Vale, esto también lo cuento para que vaya montando la máquina, ¿de acuerdo? Si abrimos otra consola y nos vamos a EC2, nos daremos cuenta que realmente está montando una máquina de Linux, que la tenemos aquí, que es esta que está ya running, ¿de acuerdo? Esta es otro entorno de Cloud9 y nos está montando esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo ya tengo montada la máquina, yo le puedo decir darle la máquina al demo docker y decirle open in Cloud9. Vale, pues me abre un entorno, como veis, que directamente en cuanto me lo termine de abrir, ya lo tenemos abierto, ¿de acuerdo? Es un IDE de un entorno de desarrollo como servicio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene bueno este entorno de desarrollo? Que yo, por supuesto, tengo las herramientas de AWS si no las necesito instalar, ya las tengo instaladas. Yo también tengo instaladas en este caso en Python 3.7. También tengo la versión de Git instalada. Pues si lo hubiera puesto bien me lo diría. Versión. Y también tengo puesto Docker. Por lo tanto, tengo todas las herramientas que voy a necesitar por ahora para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Vale, pues lo primero que voy a hacer es crearme una carpeta para crearme un Docker, y en este caso va a ser una carpeta que lo voy a llamar 2048, que es un juego, ¿de acuerdo? Que algunos conoceréis, 2048, y ya estoy en esta carpeta trabajando, ¿de acuerdo?
¿De dónde me puedo bajar el fichero? Bueno, en el vídeo y ya lo tenéis también en YouTube, me podéis bajar de GitHub, ¿de acuerdo? Entonces, en este donde yo tengo laboratorios de laboratorios de AWS, pues hay uno que se llama ECSFR, ¿de acuerdo? Dockers y Docker Basic Dockers. Bueno, pues en ellos tengo este fichero que lo tengo en un bucket de S3 que me puedo descargar. Por lo tanto, vengo aquí y lo descargo. Si yo... Uy, no me hace el... Un momento que no me ha hecho el copio, no me ha hecho el paste, porque no me lo hace. Copiar, pegar. Vale. Ya me lo ha bajado. Lo tengo aquí. Es tan sencillo como descomprimirlo. Ya lo tengo descomprimido. Y tengo todo aquí montado. ¿De acuerdo? Bueno, montado, todo descomprimido. Lo tengo aquí en la parte de la izquierda. Lo que voy a tener es la facilidad de manejarme en un entorno de desarrollo muy sencillito, con las herramientas ya instaladas, y no tengo que utilizar Nano, ni Vim, ni ningún otro editor por línea de comando para cambiar todo esto. ¿De acuerdo? O sea, para editar los ficheros. Entonces, mi juego es todo esto lo que tenemos aquí. Es una página web muy sencillita, ¿de acuerdo? Una página web que es un juego en HTML y CSS, ¿de acuerdo? Tenéis aquí las JavaScript, los CSS, bueno, eso nos da igual porque no, en este caso en la parte de programación nos da igual, pero tengo aquí el fichero Dockerfile para crear el contenedor, ¿de acuerdo? Ya sabemos que para crear un contenedor necesitamos un fichero Dockerfile y es el contenedor más sencillo que podemos crear, quizás sea ese, con 3 líneas, ¿de acuerdo? De tal manera que se va a bajar una imagen de Nginx que no tengo, porque yo puedo ponerle aquí Docker Images, una de las instrucciones de Docker. No tengo nada en Docker, ¿de acuerdo? No tengo ninguna imagen bajada, entonces ahora se me va a crear una imagen y a su vez se me va a bajar la imagen de Nginx también y copiará toda la estructura de ficheros que hay aquí directamente a la ruta del servidor web de Nginx, que es HTML Nginx Share USR, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es ejecutar la instrucción de docker build -t 2048 punto, y entonces me crea el docker, ¿de acuerdo? Lo voy a taguear como 2048, me lo construye, se ha bajado la imagen de Nginx y me lo ha construido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo aquí perdón, esos son los ficheros, pues si yo ahora le digo docker images, tengo la de Nginx que ha necesitado para montar la de 2048, ¿de acuerdo? Yo podría ejecutar este docker, ¿de acuerdo? Yo podría ejecutar este docker, que para ejecutar el docker lo que voy a hacer es escribir esto, son instrucciones de docker, pero bueno, ejecuto un docker en modo de segundo plano para que me devuelva el prompt por el puerto 80, es decir, está trabajando en el puerto 80, pero quiero que me lo exponga al puerto 80 de la máquina de Linux en la que estoy trabajando, que es la máquina de Cloud9 en Amazon, y voy a utilizar el Docker 2048, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya me lo está corriendo. Si yo le digo docker ps, me saca el contenedor, me lo está sacando al puerto 80 y le ha dado un nombre, pues porque yo no le he dado ningún otro nombre, le ha dado el Charming Node, porque si no le doy un nombre a un Docker, él me pone el nombre. Yo puedo mirar el Docker si está funcionando tan sencillo como... tan sencillo como si yo le digo localhost y me responde la página web del Docker, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver este Docker cómo funciona. Para eso yo me voy a ir a la máquina de demo Docker, que es una máquina de Cloud9 que me ha dado una IP pública. Tengo aquí la IP pública, la copio y la pego y pues en principio no sale nada, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es? Bueno, pues es muy sencillo. Porque la máquina web, ¿qué security group tiene? Si nosotros nos fijamos aquí en el security group, que yo no le he dicho nada, por defecto solo nos abre el puerto 22. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a editar este security group, edito el security group a nivel de Amazon y le voy a decir, oye, perdona, aquí quiero que me abras el puerto HTTP y ábremelo a todo el mundo, que es el 00/0, ¿de acuerdo? Para que esté publicado lo que yo publique en un servidor web, ahora que en este caso es un Nginx que está dockerizado, pueda verlo. Por lo tanto, ahora tengo puesto que puedo entrar por SSH y por HTTP,
¿de acuerdo?, a la máquina de Cloud9. Por lo tanto, si sigue corriendo el contenedor que sigue corriendo, se me ha actualizado y ya puedo estar jugando al juego de 2048, si lo conocéis, que es un pelín adictivo, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio ya tengo un Docker creado, ¿de acuerdo? Y sin ningún problema y muy fácil a través de un entorno de desarrollo de ese llamado Cloud9, que tiene todas las herramientas para poderlo hacer funcionar, ¿de acuerdo? Vale, pues más cosas. Nos vamos a la parte de contenedores. Si venimos aquí a la parte de contenedores, vamos a estar trabajando con estas tres herramientas, ¿de acuerdo? Vamos a crear un registro de contenedores, vamos a subir el contenedor y vamos a lanzarlo en ECS y en EKS, o sea que nos falta todavía un ratito, ¿de acuerdo? Vale, yo abro ECR y el ECR es exactamente igual que si yo fuera a utilizar Docker Hub, ¿de acuerdo?, de Docker Enterprise. Pues yo un registro de contenedores, ¿de acuerdo? Puedo hacer un registro de contenedores público o privado. Bueno, no vamos a hacerlo con Docker Enterprise, sino que lo vamos a hacer con el propio de AWS, y entonces vamos a crear un registro de contenedores privado que le vamos a dar el nombre DemoDocker, ¿de acuerdo? Y esta va a ser la URL de todo el directorio. Bueno, pues le vamos a decir crear repositorio y ya tengo aquí el DemoDocker, ¿de acuerdo? Cuando yo he creado cuando yo creo el contenedor, el registro, fijaros que aquí me pone la forma de comunicarme con este contenedor, de tal manera que yo me loguearé a este contenedor, crearé el contenedor que sea, que ya lo he creado, que he creado el 2048, hemos cambiado de DemoDocker por 2048, tengo que taguear el Docker que voy a mandar, ¿de acuerdo? Y luego le voy a decir el push. Pues todo eso lo vamos a hacer. Pero hay un problema. Si yo cojo esta instrucción y me voy a la máquina de Docker y pego esta instrucción, me va a dar un error. Perdón, no, en este caso no me va a dar un error porque ya estoy logueado, perdón, ya estoy logueado. Pero algunas otras veces sí que me da el error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un error de que no estoy logueado con AWS, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que tenemos las instrucciones de AWS configure para configurar el usuario que tiene permisos para acceder a los servicios de Amazon. Pero yo tengo aquí un access key, un secret key de un usuario, ¿de acuerdo? Que no sé quién es, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto tiene que depende de unos parámetros que conocemos de Academy. Si yo me voy a Learning Lab y me voy a la parte de Details y me voy a la parte de Show, fijaros, mi usuario ahora mismo conectado en esta sesión de Academy, que estos datos pueden cambiar cada vez que arranque una sesión de Academy, termina en QNK, ¿de acuerdo? Entonces, no soy el mismo usuario. Por lo tanto, cuando vaya a mandar el Docker me va a dar un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es editar este fichero, ¿de acuerdo? Entonces yo directamente editaré este fichero y meteré estas credenciales. En principio, si lo pongo bien, edito el fichero y entonces fijaros aquí estas credenciales no son las que yo tengo de Academy, por lo tanto lo que voy a hacer es copiarlo todo. Además necesito una tercera credencial que es un token que se llama STS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo vendré aquí, al otro, insertaré. Esto es lo que comentábamos que es un poco más complicado de manejar si lo hacemos por B, ¿de acuerdo? Y entonces, si me va todo bien, estos son comentarios, por lo tanto los tengo que quitar. Vale, ya tengo puesto el access key, el secret key y el token. Por lo tanto, yo guardo con escape w, salgo con escape qadmiración y si le digo otra vez configure, AWS, me da un error, pues no me debería. AWS configure. Vale, me da un error porque me he debido equivocar al editar esto, me he debido equivocar.
me debe equivocar en el fichero. A ver. Bueno, no he debido grabar el fichero credencias adecuadamente, entonces me he cambiado hasta la ruta en la que está ese fichero, ¿de acuerdo? Estoy en .ws, borro credentials, el fichero, ahora no me lo encuentra porque lo acabo de borrar hace un momento y no se ha visto en el vídeo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a configurarlo, ¿de acuerdo? Entonces configuro los datos del fichero credentials con los datos de esta web de Academy. Estamos trabajando en Estados Unidos. La región en la que hacemos todo es aquí, North Virginia. North Virginia es West East 1, West East 1, porque ahí hemos creado también el registro de contenedores, si no, no nos funcionaría. Si tenemos que intercambiar datos, lo vamos a hacer en formato JSON y ya tengo otra vez el fichero credentials, ¿de acuerdo? Pero este fichero todavía me falta el token que está vacío, ¿de acuerdo? Entonces lo vuelvo a editar, el fichero con todo el cuidadín del mundo, a ver si no meto la pata esta vez. Inserto, y entonces el token es este de aquí hasta aquí. Bueno, y todo esto es porque estamos en un entorno de Academy, no porque escape .w, escape q, admiración, admiración, vale. Y entonces en principio ya tenemos el fichero de credencials correcto, ¿de acuerdo? Por lo tanto voy a volver al root, voy a volver donde estaba, root, vale, home, estamos en home, estamos en el usuario EC2 user que existe dentro de las máquinas de Cloud9, estamos en el entorno de environment y estamos en la carpeta 2048, ¿de acuerdo? Bueno, ya está todo normal. Bueno, esto si no lo queréis hacer en el mismo terminal, yo podría aquí haber abierto otro terminal, aquí con haber abierto un nuevo terminal y haber estado tocando aquí los ficheros en un sitio y haber estado en el otro sin necesidad de estar cambiando las rutas, como he hecho, que también esto por mi parte no está aquí muy espabilado, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que tengo las credenciales bien introducidas del usuario con el que estoy trabajando en AWS Academy, no debería tener ningún problema ya para trabajar con el resto de las instrucciones, ¿de acuerdo? Esta instrucción ya la habíamos puesto antes y nos había dado el login successfully normal, pero ahora cuando vaya a mandar el Docker necesito también que me funcione el otro. Esta instrucción ya la habíamos hecho, pero con el Docker 2048, por lo tanto lo que vamos a hacer, lo que nos queda finalmente es vamos a recordar que tenemos dos Docker en esta máquina, Docker Images, tengo un 2048 y un Nginx, vale, entonces yo lo que quiero es taguear el 2048, el Docker 2048, lo voy a taguear como 2048, ¿de acuerdo? Porque lo quiero mandar con el nombre 2048 al repositorio de Modocker. Y una vez que hago esto, simplemente tengo que hacer un push, ¿de acuerdo? Que es la otra instrucción que nos aparecía aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces le hago un push y ahora me estaría dando un error si no hubiera cambiado el fichero de credenciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos va correctamente. Vale, y entonces nos vamos al repositorio de Modocker y ya tengo mi Docker 2048 listo para trabajar tanto en el orquestador ECS como en el ECR. La URI para trabajar va a ser esta, ¿de acuerdo? Si yo copio esto y lo pego aquí para que lo veáis, esto es la URI de mi contenedor, la URL de mi contenedor, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio ya hemos visto cómo funciona Cloud9, ya hemos visto cómo funciona Elastic Container Registry,
vamos a utilizar este contenedor. Nos vamos aquí a contenedores y lo primero que vamos a utilizarlo es en un servicio de contenedores, un orquestador de contenedores de una forma muy fácil con AWS, que se llama ECS, Elastic Container Registry, y lo vamos a lanzar sin servidor, en un formato que se llama Fargate, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar y entonces aquí nos aparecen tres formas de mandar contenedores de ejemplo, un Nginx, una aplicación de ejemplo y un Tomcat, pero nosotros vamos a utilizar nuestro super juego 2048, que para eso lo hemos puesto, para eso lo hemos creado, ¿de acuerdo? Una cosa muy rápida, pero esto deberíamos de repasar la teoría de ECS, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos para crear un servicio de Fargate con el orquestador de ECS, tenemos una definición de contenedor, una tarea de definición, un servicio y un clúster, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a definir el contenedor, en este caso un contenedor de ECR que lo tenemos, voy a definir una tarea que va a ser el nombre del contenedor, cuánta memoria quiero utilizar, cuánta CPU. Esa tarea la voy a levantar en un servicio, que el servicio va a estar levantado en el clúster. Todo eso lo vamos a montar ahora muy rápidamente en este asistente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo vengo aquí a Custom y elijo configurar. Dentro de configurar, yo le voy a decir el nombre del contenedor va a ser Game 2048. Voy a pegar en la URI que hemos cogido hace un momentito. Le voy a decir que esto lo lance con 128 megas de RAM, que va a ser más que suficiente, y que esto vaya por el puerto 80. ¿De acuerdo? Vale, pues si esto lo actualizo, que no necesito más, ya tengo la primera parte, que es la definición del contenedor. ¿De acuerdo? Hago la definición de la tarea. Vengo aquí con la definición de la tarea, le voy a decir el nombre de la tarea, mi juego 2048, me va a crear una tarea, para luego poderlo utilizar en otros lanzamientos. Y aquí muy importante, como estamos en un entorno de desarrollo, hay que elegir lab role, ¿de acuerdo? Si no elijo lab role no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar para la memoria voy a utilizar media 512 megas y un cuarto de CPU para hacerla funcionar esta tarea, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo. Tengo la definición del contenedor y la definición de la tarea desde esta pantalla. Y me lo va a lanzar en formato Fargate, que es serverless. No sé dónde lo va a mandar, pero va a funcionar. Tendría otra opción de mandar todo esto en ECS, que sería con EC2, pero que lo dejamos para un vídeo que podéis ver diferente. ¿De acuerdo? Le digo Next, me hace un resumen y entonces me dice, oye, si el servicio, ¿cuántas tareas quieres lanzar? En este caso vamos a lanzar solo una. Y no quiero poner un balanceador, porque podría poner más de una tarea y que me balancease las tareas con un balanceador. ¿De acuerdo? Le voy a decir al clúster, que le voy a decir mi cluster games, y directamente me dice que está todo rellenado. La definición del contenedor, la definición de la tarea, el servicio y el clúster. Me va a crear un VPC propio para este clúster. Le voy a decir que crear y automáticamente dentro de un ratito tendremos el clúster de Fargate lanzado con una tarea apuntando a un contenedor. De acuerdo, que en este caso es el contenedor del juego que acabamos de subir y que veremos que debería de funcionar sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, esto le va a costar un ratito arrancarlo, por lo tanto vamos a ir ganando tiempo y vamos al tema de Kubernetes. ¿De acuerdo? Me voy otra vez a contenedores y vamos a lanzar el mismo juego, pero en un clúster de contenedores. ¿De acuerdo? En un clúster de Kubernetes. Yo vengo aquí y este es el servicio de Kubernetes. ¿De acuerdo? Si yo me vengo también a mi GitHub y vengo aquí a ECR Basics y me vengo aquí a Basic EKS, lo que voy a hacer está todo en este, bueno, o parte está puesto también en este GitHub por si necesitáis las órdenes o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo crearme un clúster de Kubernetes, que es otro orquestador de contenedores, por línea de comando, con una instrucción que luego le echaremos un vistazo, que se llama EKSCTL. ¿De acuerdo? Y si yo quisiera crear el clúster, pues debería de ejecutar un comando parecido a este. Pero en Academy no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear el clúster por consola y como tarda un ratito en crearlo, le vamos a dar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un clúster, le vamos a llamar demo
demo game, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que es la versión 1.23, que me lo va a ejecutar con lab role, porque estamos en un entorno de enseñanza, si no sería un rol que tuviese permisos para ejecutar los servicios de Kubernetes. Les vamos a decir que sí. Y en el entorno de enseñanza no puede utilizar las 6 redes, sino que solo va a poder utilizar las redes A, B y C, ¿de acuerdo? De North Virginia. Entonces vamos a elegir la A, la B y la C, ¿de acuerdo? Solo 3 redes. En el VPC por defecto, que me haga un clúster público, bueno, todo lo demás lo vamos a dejar igual y me va a crear un control plane de Kubernetes, ¿de acuerdo? Recordar que, bueno, le doy a crear. Recordar que no estoy explicando la arquitectura de Kubernetes, que doy por hecho que si estáis viendo este vídeo ya habéis leído en la teoría de la asignatura de contenedores o en internet o en otras asignaturas, o en otros másteres, en otros grados que hayáis estudiado, ya sabéis la arquitectura de contenedores, que el control plane, que tiene su base de datos etc, que tiene el control plane va a gestionar los worked node que vamos a montar a posteriori, ¿de acuerdo? Que estará, ahora le echaremos un vistazo también a los worked nodes, ¿de acuerdo? Todas las partes del kubeproxy, del kubectl, del kubectl, las herramientas como kubectl para manejar el clúster, bueno, pues todo eso se supone que lo conoceréis antes de llegar a esta demo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, porque no tengo tiempo para contar todo eso. Lo único que vamos a crear es el control plane del clúster de contenedores, lo creamos dentro de AWS. Esto sería el control plane, el clúster, el control plane, y luego montaremos el work nodes, los nodos de trabajo, y vamos a montar 3 nodos de máquinas de instancias de C2, ¿de acuerdo? De Linux, que van a ser donde luego lanzaremos aquí los pods, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejo esto creando porque lleva un ratito, por lo tanto nos pasamos al otro orquestador, que era ECS, modo Fargate. Si ha ido todo correctamente, como hemos visto que ha ido todo correctamente, veo el servicio. Y esta es la pantalla, ¿de acuerdo? De tal manera que es una pantalla todavía antigua. Podríamos pasar al modo nuevo, que lo tenemos aquí, pero vamos a dejar el modo antiguo, que es el que nos da AWS por defecto, ¿de acuerdo? Donde yo tengo el clúster, está en modo Fargate, me ha lanzado mi tarea, mi juego 2048, puedo ver la tarea, la tengo aquí, y en la tarea, como le hemos dicho que lo ponga de forma pública, si por defecto yo puedo coger esta IP pública, si la pongo, directamente me sale el juego 2048 sin ningún problema y ha funcionado correctamente el clúster de contenedores con ECS lanzado en Fargate, lanzado en modo sin servidor, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos borrar este contenedor, o sea, este clúster, es tan sencillo como venir aquí, darle a borrar, escribir delete me, se pegará un ratito y todo lo delete me solo, sin la T, y todo lo que ha creado con este clúster de Fargate, la red que ha creado, la tarea lo desmontará, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos utilizado nuestro Docker que hemos creado en Cloud9, que lo hemos subido en ECR, lo hemos utilizado en ECS, ¿de acuerdo? En el orquestador propio de Amazon. Nos queda verlo cómo utilizarlo en el orquestador propio de Kubernetes, que todavía sigue creando el clúster, que se va a pegar un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Más cosas. Vamos a ver cómo instalamos las herramientas EKSCTL y kubectl para manejar el clúster. EKSCTL no solo crea el clúster, sino que hace alguna otra cosa más que necesitaremos ahora, y necesitamos instalar estos dos comandos, porque estos dos comandos sí que no vienen con la máquina de Cloud9, ¿de acuerdo? Entonces, esto os he dejado aquí las instrucciones para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me pone instalación de kubectl, pues lo único que tengo que hacer es, esto es documentación propia de AWS, que no vamos a la página web, sino que lo tengo aquí más rápido para coger, pero si nos vamos a la documentación oficial de AWS, nos explica cómo utilizar las instrucciones, cómo instalar el comando kubectl que sirve para gestionar el clúster, ¿de acuerdo? Y cómo se utiliza y cómo se instala EKSCTL, ¿de acuerdo? Ya tengo montado kubectl con la versión 1.16, ¿de acuerdo? Este kubectl sirve para la gestión de cualquier clúster de Kubernetes en cualquier proveedor, no es propio de AWS.
y la instrucción EKSCTL sí, porque EKS es Elastic Kubernetes Services, que es propio de Amazon, ¿de acuerdo? Y aquí sí que este comando es propio de AWS, ¿de acuerdo? Podríamos crear el clúster con EKSCTL, que pero hemos dicho que no podemos porque en el entorno de educación no podemos, pero si necesitamos mandarle una instrucción con este comando, por lo tanto necesito instalarle también el comando EKSCTL que se hace con estas tres instrucciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues si todo ha ido como esperábamos, todavía no lo... A ver, bueno, a veces ya sabéis que en las consolas de AWS si pone creación pero la consola no la refrescas con este botón, te puede dar a confusión, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy aquí y todavía sigue creando. Vamos a tener que esperar a que se termine de crear para crear los worker nodes y luego poder lanzar los trabajos. Pero mientras tanto lo que voy a hacer es explicaros el resto de las cosas que vamos a hacer en el clúster de Kubernetes, ¿de acuerdo? Yo me voy a salir de... Bueno, no, sí, me voy a salir de aquí. Voy a decir... me voy a crear una carpeta K8S. mkdir K8S, perdón. cdk8s, entro dentro y me voy a descargar todo lo que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces en principio vamos a descargarnos este zip de aquí, ¿de acuerdo? Y os cuento. Yo me descargo el zip, vale, y lo descomprimimos. Zip, EKS y hemos descomprimido. ¿De acuerdo? Y ahora a partir de descomprimirlo pues lo tengo mucho más fácil gestionarlo desde aquí, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos lanzar varios ejercicios, puedo lanzar un Nginx, puedo lanzar un Tetris o puedo lanzar el 2048, ¿de acuerdo? Si yo abro este deployment, lo que voy a hacer es lanzar este contenedor 2048 que acabamos de montar, pero lo que nos cambia es LCR, porque la imagen está en otro contenedor, este fichero es utilizado de otros ejercicios anteriores y la URL del LCR cambia, pero eso ya sabemos dónde está, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos aquí a la parte de contenedores Elastic Container Registry, el que acabamos de subir, hemos dicho que es este fichero, que es este de aquí, la imagen es esta, por lo tanto vengo aquí, le cambio la imagen por la que acabamos de crear, porque esta ya no existirá, ¿de acuerdo? Eran de otras demos y no existe. Entonces lo que voy a hacer es mandar dos réplicas de este contenedor, ¿de acuerdo? Y lo voy a exponer por el puerto 80, ¿de acuerdo? Es decir, tengo un fichero de manifiesto de tipo deployment, un kind de tipo deployment, y voy a desplegar dos réplicas de este contenedor por el puerto 80. Lo voy a salvar. Y luego tengo el 2048 Services, que lo que voy a hacer es que me los ponga públicamente por el puerto 80, ¿de acuerdo? Lo mismo haría con una aplicación, por ejemplo, que tengo subida a un Docker Hub, a la empresa Docker Hub, ¿de acuerdo? Yo tengo un Docker Hub que se llama Santos Pardos y tengo un Getting Started, ¿de acuerdo? En un repositorio UNIR de demos de Docker Enterprise, que este Docker es un Docker en Node.js expuesto por el puerto 3000, quiero que me lo lances una vez y tengo un servicio que me lanzaría un load balancer por el puerto 3000, ahora lo haremos también, o puedo hacer exactamente lo mismo con un Nginx, mando un Tetris por ejemplo, un Tetris exactamente lo mismo, tengo un Tetris en un Docker Hub, o por ejemplo un Nginx, ¿de acuerdo? Que me lo lanzas 3 veces y luego me levantas un servicio por el puerto 80 del Nginx. Bueno, cualquiera de estos me serviría para montarlo en ese clúster de Kubernetes que estamos montando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Regresamos al clúster a ver si se ha terminado de montar. Vale, pues todavía no se ha terminado de montar, todavía le falta un ratito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos venir aquí y crear, fijaros que el botón de añadir nodos todavía no está disponible, ¿de acuerdo? Porque hasta que no termina de montar el control plane no me puede permitir crear nodos. Por lo tanto, tengo que seguir esperando que me funcione esto y que ponga creado, y después de creado creo los worker nodes, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer a continuación, y ya lo termino de explicar, y aquí en el GitHub tenéis las instrucciones más habituales, pues bueno, desde
coger la configuración del clúster, configurar, actualizar la configuración del clúster al que voy a atacar, coger los pods, coger coger los nodos, coger los replica set, coger los namespaces, los replica set, coger los servicios, coger los pods, ¿de acuerdo? Entrar dentro de un pod, cualquier comando que quisiéramos hacer ya dentro de un clúster de Kubernetes normal y corriente. Las únicas instrucciones que cambian con respecto a otro proveedor de Kubernetes es la creación, que sería algo parecido a esto, y que tengo que decirle a la máquina de AWS, a la máquina en la que estoy trabajando, decirle, oye, cámbiame el kubeconfig para atacar al clúster que está en la región en la que estoy yo trabajando, ¿de acuerdo? Que es la primera instrucción que vamos a hacer ahora a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues si todo esto ha ido bien, todavía no lo termino, vamos a esperar un momentito a que esté creado y volvemos. Vale, ya lo tenemos activo, le hemos dado aquí a refrescar y ya nos pone activo, por lo tanto ya tenemos el control plane con toda la configuración que nos presenta AWS dentro de su pantalla de KS. Nos vamos a cómputo y queremos agregar, en este caso, los worker nodes. Vamos a elegir que se ejecuten con el usuario lab role porque estamos en un entorno de enseñanza, si no sería un usuario que tuviera permisos contra EC2 y EKS, ¿de acuerdo? Le vamos a decir siguiente, le vamos a decir que nos instalen máquinas de Linux en precio on demand, las máquinas T3 Medium, pero podríamos elegir otras diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a elegir T3 Micro, que para lanzar lo que vamos a lanzar son más económicas, el tamaño de disco 20 GB, y luego me va a crear un auto-scaling group, es decir, mínimo me va a poner 2 máquinas, pero me podría llegar hasta 3 máquinas, ¿de acuerdo? Para ajustar la infraestructura a la demanda, lo que se llama elasticidad de las infraestructuras, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que sí, no utilizar a las 3 redes que hemos definido a la creación del clúster y le damos crear, ¿de acuerdo? Pues vale, pues ya tenemos esta parte también creada, bueno, empezándose a crear, todavía no están los worker nodes creados, ¿de acuerdo? Para ver los worker nodes los veremos en esta consola, pero también los veremos directamente en la consola de C2, ¿de acuerdo? Y cuando vaya a crear los worker nodes, que todavía no los ha empezado a crear, veremos aquí 3 máquinas que se están creando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a esperar otro ratito, ¿de acuerdo? Un poco para ver cómo se crean estos worker nodes, estas 2 máquinas que nos pone que está creando. Tendré aquí la información de las máquinas, pero también podré ver las máquinas directamente de la consola. Ya las tengo aquí, veis, estas 2 máquinas que están corriendo, que son las T3 Micro que le he dicho que pusiera, y están inicializando, están ya montando el clúster con 2 máquinas para trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que termine de configurar las máquinas y podremos lanzar lo que hemos hablado de todos estos todos los despliegues que podemos hacer con los deployment y los servicios que os he explicado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos en cuanto se haya instalado los worker nodes y seguimos. Vale, si volvemos al clúster y venimos aquí a cómputo, le acabo de dar a refrescar, fijaros que ya tengo los worker nodes y ya me pone los nombres de los worker nodes con las T3 Micro hace 2 minutos, hace 3 minutos, y que los puedo ver también, como hemos visto, desde distancias, ¿de acuerdo? Pero ya están en la pantalla del clúster, ya las tengo disponibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, volvemos al entorno de Cloud9 y lo que vamos a hacer es, lo primero, podríamos decirle que me dé información del clúster con eksctl getCluster, me da que se llama demo game, ¿de acuerdo? Le voy a decir que me cambie la configuración en esta máquina para actualizar el kubeconfig al clúster que estamos trabajando, que en este caso es demo game en la región de Irlanda, de North Virginia. Ya me acaba de cambiar el contexto de trabajo para atacar al clúster de Kubernetes, ¿de acuerdo? Entonces ya directamente puedo coger y aplicar lo que estamos comentando, es decir, yo ahora puedo utilizar el comando kubectl 2048 me he dejado el apply. Aplícame un fichero que se llama 2048 deployment. Me está haciendo el deployment, ya me lo ha creado.
y además le voy a decir que me haga lo mismo pero con el servicio, ¿de acuerdo? Y recordar que lo que acabamos de hacer es mandar dos réplicas de este contenedor que hemos subido hace un ratito al contenedor, más me va a crear un balanceador que me va a exponer todo por el puerto 80, ¿de acuerdo? Yo puedo coger y poner kubectl getPods, me debería de sacar dos, correcto, me dice correcto, uno de uno. Yo podría coger get svc y ya tengo el servicio funcionando, que es el load balancer, que es todo este por el puerto 80, más el servicio de cluster AP que me lo crea cuando me crea el cluster, ¿de acuerdo? Yo podría coger también el get deployment, ¿de acuerdo? O cualquier comando que tengamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo ya vale, bueno, aquí tenéis los comandos que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si necesitáis cualquier otro que vosotros queráis, ¿de acuerdo? De kubectl. Por lo tanto, ¿cómo puedo ver si esto me está funcionando? Pues tan sencillo como coger la URL del comando, y si me ha desplegado esto súper rápido, me iré a la URL del balanceador. Fijaros que esto es Elastic Load Balancer, ELB Elastic Load Balancer, y automáticamente me pongo ya a jugar, ¿de acuerdo? Y esto, si tuviera cualquier problema en el clúster de contenedores, imaginaros que se me cae esta máquina por cualquier motivo, termino la instancia, la estoy terminando, el clúster el contenedor seguiría funcionando, ¿de acuerdo? Porque tengo dos pods funcionando, y aunque no estoy seguro de que me funcionara porque no le he dicho en el despliegue que me los ponga los pods en worked nodes diferentes. Entonces, si estuviera ahora matando el worked node y tuviera tenido mala suerte que me hubiera puesto los dos pods en el mismo nodo, pues ahora mismo se caería porque no me lo respondería, ¿de acuerdo? Por eso también en el fichero de despliegue deberíamos de decirle que los pods estuvieran balanceados también, pero lo que quería enseñaros es que sin hacer nada se va a auto recuperar el clúster y me va a poner otra máquina por defecto. La que está ya trabajando está aquí y la siguiente, ¿de acuerdo? Si vamos a esperar 5 minutos, veréis que en cuanto se detecte que se le ha caído un nodo de los worked nodes y que necesita poner otro, enseguida aparecerá otro. Vale, fijaros que esta máquina está ya terminada, pero que tengo otras dos sin nombre, que son las correspondientes al clúster, que ya está corriendo sin hacer nada, ¿de acuerdo? Yo he matado una simulando una caída de un worked node, pero automáticamente el clúster es la palabra esta famosa resiliente a las caídas, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, le digo kubectl apply gs deployment, me hace un despliegue. Le tengo que decir ds-f para que me haga el deployment del GS, y para que me haga el deployment del servicio de esa aplicación Node.js que funciona por el puerto 3000, perdón. El 80 es el juego y este es. Si yo le digo get deployment, de acuerdo, tengo los dos. Yo ahora, por ejemplo, puedo borrar delete deployment 2048 game porque ya no lo voy a utilizar, y le digo que me lo borra, de acuerdo. Yo puedo coger también kubectl get servicios, SSVS, ¿no? Servicios, como tengo un servicio que ahora ya no utilizo, que es el del juego, de acuerdo, entonces yo le puedo borrar el svc game svc, de acuerdo, me lo borra. Y si yo cojo el servicio de getting starter, que es este, que me lo está sacando por el puerto 3000, yo puedo arrancar, bueno, por el puerto 80 no me va a abrir nada porque el Node.js está preparado para trabajar por el puerto 3000, de acuerdo. Entonces, si me lo despliega correctamente, debería de ver el aplicativo por el puerto 3000. Voy a volver a coger bueno, ahí ya me ha borrado el del juego. Y si hubiera desplegado este correctamente,
pues debería de sacarme la página web, que no me la está sacando con el aplicativo. ¿De acuerdo? Vale, voy a esperar un ratito porque el balanceador le cuesta un rato montarlo. Si nosotros nos vamos a balanceadores, a una otra pestaña aquí con balanceadores, le digo refrescar, entonces tengo aquí un balanceador, de acuerdo, que está en principio, parece que está bien. Vamos a ver el balanceador. Si está correcto, vale, pues en principio debería ser este balanceador, a ver si el A747F, el A747F, o sea que es este el balanceador que me lo pone aquí por el puerto 3000, y en principio parece que está correcto. Las instancias a las que tiene por detrás, los health check me dice que está todo correcto, el listener por el puerto 3000, por lo tanto sí, igual he sido un poco impaciente a la hora de abrir el aplicativo, pero me parece que está todo bien y me debería sacar el aplicativo, que es este aplicativo que veis ahora, ¿de acuerdo? Le cuesta un ratito montar los balanceadores, ¿de acuerdo? Entonces he sido un poco impaciente. Este es el aplicativo con Node.js, un aplicativo de ejemplo que además es un aplicativo propio de Docker Enterprise que va por el puerto 3000, ¿de acuerdo? Por lo tanto ha funcionado todo correctísimamente. Yo podría borrar también get deployment, podría borrar el getting started, bueno, no se llamará así, yo no sé si me lo borrará, bye, porque creo que se llama de otra manera. Getting started con el guión, vale, y yo podría borrar también el servicio, en este caso delete svc, getting, el servicio sí que se llama getting started svc, que lo tenemos aquí cuando lo hemos hecho, y por lo tanto ya tenemos el clúster todo borrado, y lo único que vamos a hacer ahora es directamente a la parte de los clústeres de la consola, y si yo le digo aquí delete directamente, en este caso me pide el nombre del clúster demo game, le digo borrar y me borrará. Vale, perdón, cuidado, sí, cuidado, esto no puedo borrar el clúster directamente porque detecta que tienes nodos asociados, de acuerdo, entonces tengo que borrar primero los nodos, worker nodes, los borro. Ahora me va a borrar esas instancias de C2, de acuerdo. Si nosotros venimos aquí y refrescamos la consola, veremos que aquí en lugar de poner running, en cuanto llegue la orden, empezará a apagarme las máquinas y luego me las terminará y me se quedará en estado terminado, que es eliminadas, de acuerdo. ¿Veis? Ya me está apagando la primera máquina, luego me va a apagar a la segunda, y una vez que desaparezcan los worker node del clúster, sí que podré venir aquí al clúster y darle a borrar y dejarlo todo limpio para que no consuma dinero en la cuenta de Academy y que no nos vaya quitando mucho más dinero de estos 52 por si dejo servicios encendidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, hemos visto Cloud9, cómo hacer un contenedor, cómo llevarlo a un registro de contenedores SCR, cómo utilizarlo en ECS en formato Fargate, y cómo se utiliza también un clúster de Kubernetes en la nube de AWS en un entorno académico que tiene sus particularidades, y lanzado varios deployments y servicios en el clúster de contenedores, incluso ahora borrarlos. Esperando que os guste el vídeo y que os haya servido, nos vemos en el siguiente vídeo.